Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de física. Vamos a hacer ahora algunos problemas relacionados con el último bloque, con el bloque de ondas, y el primero de ellos va a ser un problema sencillo, simplemente es practicar un poco la expresión de lo que es una onda armónica. Por ejemplo, imaginemos que el problema nos dice que a través de una cuerda se propaga una onda que es de tipo armónico y que su expresión en unidades del sistema internacional, por ejemplo, tiene esta expresión de aquí. El seno de 2,5x menos 3,2t, ¿sí? Y esto se vendría dado en metros, ¿vale? Fijaros que se denomina que es una onda armónica porque tiene esta forma senoidal, o podría haber sido cosenoidal, y fijaros que nos dice que el ejemplo podría ser una cuerda, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, una cuerda que está así situada a lo largo del eje X, y yo ahora, desde este punto, agarro y provoco un pulso, genero una onda que va a ser de tipo armónico y que viaja a través de la cuerda, ¿sí? Esta sería esta altura, este sería el eje Y, esta sería la altura de alguna manera, la coordenada Y, que tiene cada punto de la cuerda X para cada instante de tiempo, ¿no? Hay que imaginarse que esta cuerda se está moviendo, esta onda se está desplazando y entonces la posición de cada punto va a ir subiendo y bajando, ¿no? La posición de cada punto sube y baja, cada punto sube y baja, cada punto se mueve según un movimiento armónico simple, por eso se denominan ondas armónicas. Bien, pues por ejemplo, imaginaros que nos dice que esta es la expresión matemática de esta onda que se propaga por la cuerda y nos pide calcular algunas propiedades de ellas. Por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de esta onda? Bien, para eso lo que tenemos que hacer es comparar la expresión original con la expresión general de cualquier onda de este tipo, de cualquier onda armónica que viaja a lo largo del eje X, que viene dado por esta expresión, ¿no? La coordenada Y sería la amplitud del movimiento. Recuerda que la amplitud es la altura máxima, si esto es una cuerda, eso sería la altura máxima que tiene la cuerda, por el seno de kx menos omega t, ¿vale? Recordad que este menos significa que la onda se está moviendo en la dirección positiva del eje X, ¿vale? Como sería, por ejemplo, en esta situación, ya que fijaros como aquí efectivamente viene un menos, ¿vale? Bueno, comparando las dos expresiones ya encontramos bastantes parámetros interesantes. Por ejemplo, encontramos que la amplitud de la onda no es más que este que hay aquí, 0,02 metros. Vemos que lo que se denomina el número de onda K es 2,5. ¿Y qué unidades tiene esto? Recordar que lo que hay dentro del seno y el coseno siempre debe ser adimensional. Luego, tanto este factor que hay aquí como este deben ser adimensionales. Hay que restar cosas que tienen las mismas dimensiones siempre. ¿Qué unidades tiene K entonces? El inverso de X, el inverso de metro, para que sea dimensional. Y luego menos menos, y luego la omega, la pulsación del movimiento, comparando es 3,2, mismo argumento de antes. ¿Qué unidades tiene? Contraria a tiempo, segundos a la menos 1. Comparando ahí ya tengo varias magnitudes. De estas puedo deducir otras. Por ejemplo, sabemos que la longitud de onda es 2pi entre k. 2pi entre k, que vale, si echamos la cuenta, 0,8 pi metros, ¿vale? Porque ahora sí es una distancia la longitud de onda, ¿no? Sería en concreto la distancia entre dos máximos consecutivos, o dos mínimos, o dos puntos cualesquiera que estén en fase. ¿Tenemos omega también? Pues por ejemplo podemos sacar el periodo. El periodo es 2pi entre omega, ¿sí? El periodo sale en concreto, si echáis la cuenta, 0,0625 pi segundos. Dejo el resultado con pi, pero si preferís podéis multiplicar por 3,14 y lo que salga, ¿no? De hecho, bueno, si queréis comprobarlo, esto sale 2,51 metros y este sale 1,96 segundos. Y ya con esto puedo sacar la velocidad que me pedían. Al final es solamente probar parámetros. La velocidad es lambda dividido por el periodo. Igual a lambda partido por el periodo. Sustituyendo esto queda 1,28 metros partido por segundo. Luego la velocidad a la que viaja la onda a través de la cuerda es 1,28 metros partido por segundo. Recordar que la velocidad de una onda no depende más que del propio medio por el que viaja esa onda. No es una magnitud que uno pueda
variar a no ser que varíe las propiedades del medio. Es decir, la velocidad de la onda no depende en realidad ni de su amplitud, ni siquiera en realidad depende de la longitud o del periodo. A pesar de esta expresión que tenemos aquí, esto lo hemos discutido en la teoría, ¿sí? No hay que dejarse llevar porque la velocidad depende de estos factores. En realidad esta magnitud es fija, solo depende del medio, en este caso de la cuerda que sea, de su densidad, de su grosor, del material que está hecho y de la onda en sí, que es de sonido, que es que en este caso una onda en la cuerda, ¿no? Si fuera otra diferente. Pero estas dos magnitudes en realidad varían siempre una inversa a la otra, o aquí varían las dos proporcionalmente para dejar esta magnitud fija. Bueno, aparte de calcular la velocidad de esta onda, nos podría pedir calcular la velocidad con la que vibran las partículas de la cuerda. Fijaros que eso es diferente. Una cosa es la velocidad a la que viaja la energía, la onda a través de la cuerda, y otra cosa es cada punto de la cuerda, que al moverse esta va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, con un movimiento armónico simple, ¿con qué velocidad lo hace? Para eso lo que tenemos que hacer es utilizar la presión general de cómo se mueve un punto de la cuerda. Esto no es cómo se mueve la onda, sino cómo se mueve un punto de la cuerda, y calcular la velocidad de un punto de la cuerda en función del tiempo, que no es más que derivar la posición, que viene dada por la coordenada y, con respecto al tiempo. Si derivamos esta expresión, fijaros, y luego aquí con la general, te quedaría A, la amplitud, y la derivada de lo de dentro con respecto al tiempo, fijaros que te va a sacar una omega. Y luego la derivada del seno es el coseno. Me ha faltado que como lleva el menos delante de la omega, también habría que ponerle un menos ahí delante. ¿De acuerdo? Luego esa sería la velocidad de la cuerda en cualquier instante de tiempo. ¿De acuerdo? En cualquier instante de tiempo. Si nos pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad máxima? Fijaros que como esto es un coseno que varía entre menos 1, si queréis con corchete 0, ¿no? Y 1, justamente esto de aquí es la velocidad máxima posible. ¿Sí? La velocidad máxima posible. En nuestro caso, la velocidad máxima posible, por ejemplo, sería simplemente multiplicar A por omega y nos sale 6,4 centímetros por segundo. O sea, cada punto de la cuerda se mueve con una velocidad que también depende del tiempo, porque si es un movimiento armónico simple, tanto la posición como la velocidad como la aceleración dependen del tiempo. La máxima en concreto es esa de ahí. ¿En qué instante este punto, por ejemplo, alcanza de su vibración, no de su movimiento, o este, en qué instante alcanzan esa velocidad máxima? Pues recordar que en un movimiento armónico simple la velocidad es máxima cuando pasan por el origen, ¿de acuerdo? Justo cuando pasaba por el origen era cuando la energía cinética era máxima y la energía potencial era mínima en el movimiento armónico simple, ¿no? Por ejemplo, en el caso del muelle, ¿cuándo era la velocidad máxima? Cuando el muelle pasa otra vez por la posición de equilibrio, o en el caso de un péndulo y oscilaciones pequeñas, cuando pasaba justamente por la posición vertical. Para entender bien este tema os recomiendo ver los vídeos de movimiento armónico simple que estudiamos ya en la parte en el bloque de mecánica, aunque aquí hemos vuelto a retomar algunas ideas al hablar de ondas. Bueno, es un ejercicio bastante sencillo, bastante típico, pero espero que os resulte útil.